Shalom amados, vamos a tener la cuarta clase de este curso, Shabbat y las fiestas. Y voy a desviarme un poquito de lo que había mencionado en la clase anterior respecto a dar base bíblica referente al apóstol Pablo, cómo él se reunía los días sábados, honrándolo, guardándolo, haciendo lo que la escritura, la Torá, indica que hay que hacer en el día santo de Dios. Debido a lo que estamos viendo del acontecer mundial respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, estuve meditando en la mañana algunos versículos, también viendo algunos reportajes que pusieron algo en mi corazón que voy a compartir con ustedes. Además, está relacionado el Shabbat en gran manera con los acontecimientos finales y el regreso de nuestro amado Salvador, Yeshua, el Mesías. Vamos a leer en Levítico capítulo 25, versos del 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Verso 6, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. No padecerían hambre los israelitas si dejarían de sembrar, de cosechar en este año 7º. Se llama año sabático porque son 6 años de trabajar la tierra de Israel, hacer agricultura, pero el 7º año descansar, hacer reposar la tierra. Y de alguna manera sí nos debe llevar a la reflexión qué tan importante es en los planes del Eterno el Shabbat, el 7º día, que incluso no solamente hace un reposo semanal, sino que también es un reposo de años. En el 7º año tendrían que descansar. Si ustedes leen capítulos, por ejemplo, 9 de Daniel, algunas profecías también en el libro de Jeremías, van a darse cuenta que esos 70 años que Israel estuvo castigado en el exilio de Babilonia está relacionado con el hecho de que el pueblo de Israel haya desobedecido esta ley, este mandamiento levítico. Y como no dejaron reposar, no dejaban descansar la tierra, es decir, no cumplían con el mandamiento del año sabático, cada 7 años no descansaba ese 7º año la tierra, sino que la seguían trabajando, el Señor los hizo 70 años que descansara la tierra, porque ellos no estarían ahí, sino que estarían en el exilio de Babilonia. Vamos a analizar un poquito qué tiene que ver esto con los acontecimientos finales. Vamos a leer también algo que a veces se confunde, está relacionado pero no es lo mismo, y es el año del jubileo. Si leemos el mismo capítulo 25 de Levítico, pero los versos 8 al 12, encontramos lo siguiente: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes 7º a los 10 días del mes, es decir, en el día de la expiación, no Yom Kippur, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Santo es por santidad, recuerden siempre. Busquemos qué otro pueblo hace esto. Ninguno. ¿Qué otra civilización tiene esa ley de hacer que el 7º año se descanse, repose la tierra y cada 50 años sea el jubileo? Ninguno. Solamente son leyes para Israel. Y son leyes, como todos los mandamientos del Eterno, que tienen que ver con nuestra bendición. La tierra descansa y va a dar mayor producción después. Hoy
la tierra está cansada, está agotada. Por eso dice incluso Romanos capítulo 8 que gime su liberación, toda la creación, y espera la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación es el reinado milenial, es Yeshua viniendo a manifestarse en la resurrección que ocasionará a los santos, a nosotros, y de eso trata el capítulo 8 de Romanos, que está relacionado con este tema. Amados, estamos por comenzar un 13º mes, lo cual suena bastante raro. Puede confirmar, buscar esto en internet, pero debido a que no es exacto los meses como se llevan en el calendario gregoriano, con los ciclos lunares que nos dan cada mes, se hace necesario dentro del calendario hebreo, que es exacto con los ciclos lunares, un 13º mes, que se llama como un segundo Adar, un mes 12 repetido. Y el nuevo año, según ese calendario, empezaría con el mes de Aviv, que justo coincide este año con el 1 de abril. Es decir, cuando comencemos abril, estaremos comenzando un nuevo año en el calendario de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con este tema del año sabático? Que va a ser un año sabático, es decir, que es un 7º año en la secuencia que el pueblo judío sí está llevando el calendario de Dios. Entonces, tenemos un año sabático con todo lo profético, amados. Si leemos en la escritura, son muchas cosas muy interesantes. Si vemos la historia de Israel, incluso en el último siglo, lo que el Padre ha obrado a favor de Israel en los años de jubileo, que recuerde que un año jubileo, hemos leído, son 7 años sabáticos, es decir, después de 7 años sabáticos, 49 años, ese año 50 debe ser un año de jubileo. Está relacionado con liberación, está relacionado con bendición, está relacionado con un obrar del Padre a favor de su pueblo. Por eso es que cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 61, esas son las palabras que Yeshua el Mesías mencionó cuando se manifestó como Mesías al pueblo de Israel. ¿En dónde? En una sinagoga, en un día sábado, justamente en la ciudad donde él fue criado, que es la ciudad de Nazaret. Vamos a Isaías capítulo 61 y vamos a leer lo siguiente en los primeros versículos, desde el 1 hasta el 3, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío Jehová para gloria suya. Por el hecho de que el Mesías haya leído esto en su ciudad de crianza y de que lo mencione, porque él luego entrega el rollo de Isaías, ¿no? Y dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Entonces, nosotros que leemos eso en el Brit Hadashah, decimos, ok, correcto. Entonces, esta palabra de Isaías ya se cumplió, ya es pasado, ya es historia. No, y sabemos que no, porque si nosotros seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta de que esto tuvo un primer cumplimiento. Es decir, en la primera venida del Mesías, ciertamente esto se cumplió en parte, porque él vino a traer estas cosas, ¿no? Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a dar vista a los ciegos, vino a predicar las buenas nuevas del Evangelio, ¿no es cierto? Y correcto. Pero si nosotros seguimos leyendo, porque el pasaje no termina ahí, además, en los mismos versículos hay una parte que omitimos, que no le damos importancia o no la recordamos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, o el año agradable, que se traduce también, eso es el año del jubileo, y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte, día de venganza. ¿El Señor ya vengó? ¿Ella vino en su día de ira a destruir las naciones? No, eso no ha ocurrido. Y más aún, si seguimos leyendo nosotros, los versos 6 y 7, dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Eso no ha ocurrido. No tenemos un gozo perpetuo, por muy gozoso que alguien pueda estar,
Tampoco, amados, nosotros estamos ejerciendo el sacerdocio a Jehová de la manera plena, y sabemos que Él no ha destruido a las naciones, y no estamos tampoco, Israel no está recibiendo las riquezas de las naciones. Él le puede decir, sí, porque están prósperos, vemos que Israel está ahora poderoso. No, no, no. Es que no podemos nosotros sacar de contexto, tenemos que interpretar a la luz de la Escritura. Y este pasaje está conectado con muchos otros pasajes, como es Ezequiel, el 36 y 37, los mismos pasajes de Isaías más adelante, el 56, 58, todos esos pasajes nos mencionan, nos hablan claramente algo que cuando comparamos con Apocalipsis es exacto. Lo que Juan está mencionando en algunos pasajes del libro de Apocalipsis, especialmente los últimos capítulos, ¿no? 20, 21, nosotros vemos que es el reino milenial, vemos que la Nueva Jerusalén ya está acá, vemos de que las naciones traen sus riquezas y sirven y tienen que obedecer a Jehová, que está Yeshua el Mesías como rey gobernando el mundo. Entonces eso no ha ocurrido, obviamente, no ha pasado, Él no ha venido por segunda vez todavía, está a las puertas. Entonces no podemos decir aquí, para mí la primera venida se acabó. No, tenemos que ver todo cómo se va cumpliendo la Escritura. Si nosotros cotejamos esto con un pasaje del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que es clave para relacionarlo con lo que es el año sabático, vamos a ver Hebreos capítulo 4, que si leemos el 3 y 4, todos los capítulos tenemos toda la figura completa, pero usted lo puede hacer después. Pero leamos el 4 de los versículos 1 al 5 y entendemos que esto es Nuevo Testamento, Brit Hadashah, o sea, pacto renovado. Esto ya es posterior a Yeshua el Mesías, quien ya está resucitado y glorificado y todo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hay una promesa que todavía permanece de entrar en su reposo. No es que ya creemos en Cristo y ya tenemos el reposo, no, amados. Tenemos un reposo para nuestras cargas, tomamos su yugo, que es su Torah, que es más liviano que las cargas de la idolatría de este mundo y del rechazo a su palabra, pero no es que tenemos ya el reposo final prometido. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Si leemos el capítulo 3, se refiere a Israel, está haciendo una comparación con la actitud que tuvo Israel en el desierto, después de recibir la Torá, la palabra del Todopoderoso. Ellos desobedecieron y por eso no entraron en el reposo de la tierra prometida a la que los guió Josué. Y la advertencia, la razón de ser de todo este contexto, de este pasaje, es cuidado, nos pasa lo mismo que a Israel en el desierto. Si ya estuviéramos en reposo, si ya lo tuviéramos, si fuera solamente Cristo el reposo, entonces ya para qué una advertencia. Simplemente cree en Él y ya estás listo. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra, la Torá, las instrucciones, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, porque desobedecieron. Si desobedecen no hay fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, y aquí yo una vez hice un estudio que si vamos a todas las palabras griegas es todo como siempre Roma queriendo que leamos algo que no es, porque de lo contrario sería una contradicción. Por un lado hay frases que parece que el reposo es futuro y por otras que el reposo ya entramos. Aquí las conjugaciones y todo indican en el original, en griego, ni tan original, es hebreo el original, pero por lo menos donde vienen los manuscritos, que las traducciones que tenemos, de que está hablando en un sentido de que cuando entremos, o sea, futuro, ¿no? O que ya estamos entrando, no algo pasado, que ya entramos. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Y el propio escritor hace referencia al Shabbat, amados, que es el tema de todo este curso, porque en cierto lugar dijo así del día de reposo, del séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. ¿Por qué mencionar el día de reposo, el Shabbat, en un contexto, en un tema en el que se supone que ya somos cristianos y ya creemos en Cristo y por lo tanto ya nosotros estamos en el reposo que nos ofrece? Ya, aleluya, disfrutemos, gocemos, alabemos, adoremos, sirvamos al Señor, pero ya nada más. ¿Por qué razón hacer una referencia del séptimo día? Que Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, futuro, no entrarán en mi reposo. Hay una advertencia respecto al séptimo día, a ese mandamiento. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, los primeros no entraron por desobedientes, los israelitas en el desierto, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si ya estuviera dado el reposo, no hablaría de otro día. Hay otro día. Y es la clave el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Todavía hay un reposo que falta para el pueblo de Dios. Está ahí. Y aún en la propia traducción romana está ahí. Ahora, aquí dice queda un reposo. Y ni siquiera es correcta completamente esta traducción. Porque en el griego, ahí dice sabatismos, que es el Strong 4520, que debería realmente aquí traducirse reposo sabático. ¿Se imagina? Roma permitiría que en sus traducciones de Reina Valera y todo lo demás se ponga aquí reposo sabático. ¿Queda todavía a futuro un reposo sabático para el pueblo de Dios, para la iglesia, la congregación de Israel? Sería un problema con la interpretación y con la teología del reemplazo. En el mundo tienen alguna idea y se utiliza incluso el término de este año sabático. Me pareció interesante. Encontré un artículo español que dice cómo tomarse un año sabático y que no se convierta en un año perdido. El fenómeno del gap year, o sea, tiene hasta un término en inglés, el gap year, habitual en países como los anglosajones, sigue siendo una rareza en España. La tendencia llegó hace pocos años con nombre en inglés, gap year, aunque en España ya había otra forma de llamarlo, año sabático. Un respiro y un paréntesis entre dos épocas de la vida para recargar pilas, practicar un idioma, viajar, conocer otras culturas, en definitiva, para aprender todo aquello que no se aprende en un aula o en el trabajo. Los expertos aseguran que, bien enfocado, el año sabático construye un currículum atípico que puede servir para mejorar las opciones de conseguir trabajo. Año sabático, para muchos, significa parar de hacer lo que estás haciendo, en tus actividades, en tu trabajo, tus estudios. Incluso muchos en Estados Unidos, en Europa, utilizan eso de que terminan sus estudios, se toman un año sabático para viajar, para conocer, aprender idiomas en otros lados, culturas, y después eso ya entran en la vida laboral, con ese bagaje, de esa experiencia, de ese año de haber cesado. Curiosamente, el artículo dice, ¿cómo tomar ese año sabático sin que sea un año perdido? Imagínese eso en otras palabras, ¿cómo obedecer a Jehová sin ser perjudicado? ¿Tendrá sentido eso? Por supuesto que no. Y dentro del pueblo que conoce la Biblia, ni siquiera nosotros nunca guardamos ese año, ni hacemos ningún tipo de referencia en las prédicas, en los estudios bíblicos. Ha sido tal, amados, nuestra ignorancia de la Escritura, de que algo que vemos que en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, fue importante, fue motivo de juicio para Israel por no haber guardado cada 7 años ese año sabático. Posteriormente vemos, por ejemplo, Nehemías 10:31, donde él en la restauración, cuando regresan de ese castigo del cautiverio babilónico, obviamente dentro de las reformas y todo lo que hay que restaurar, la fe, la Torá y los cultos y todo en Israel, ¿qué es lo que hace? Según este pasaje de Nehemías, es restaurar la obediencia, descansar ese 7º año, ese año sabático. Luego vemos en el Brit Hadashah que tenemos una exhortación en el libro de Hebreos a respetar, a obedecer, a que tenemos que saber que viene incluso un año sabático profético final para nuestro reposo definitivo. Ese es el milenio. Ese reposo sabático es un 7º milenio. Después de 6.000 años, desde la caída de Adán y Eva, se cuentan 6.000 años, están por terminar esos 6.000 años para entrar a un 7º milenio, que es el milenio que vemos en Apocalipsis 20, es en el que reinaremos, seremos sacerdotes con él, lo que el propio Yeshua menciona a través del profeta Isaías en el capítulo 61. Amados, si estamos viviendo tiempos tan convulsos, tan difíciles como los actuales, hoy en mi estado en WhatsApp, en las redes sociales, en Instagram, Facebook de la Quejilá, Manantial de Vida, estoy también publicando una reflexión respecto al papel de Rusia en los eventos finales. Hace muchos años yo estudié varios libros proféticos y hay un consenso casi general, o sea, no hay mucha contención en cuanto a la interpretación de quién es Gog. Gog es Rusia, porque ahí se nos dice en qué tierras, en qué
lugares, de qué tribus es que proviene Gog, y está en Mesec, Tubal, y eso cuando vemos las migraciones antiguas, el establecimiento de esas tribus, vemos que es Moscú, es la zona de donde hoy es Rusia. Entonces no hay realmente dudas de que sea Gog en tierra de Magog. El asunto es que los aliados incluso de ese Gog, bíblicamente, uno de los más importantes es Persia, y Persia es la actual Irán. Entonces, un conflicto que usted puede estar pensando hoy, Rusia frente o contra a Ucrania, en realidad va mucho más allá. No tenemos que nosotros solo lo que vemos, lo que leemos, tenemos que ir más. La escritura tiene que interpretarnos los tiempos que estamos viviendo. Sí, creemos que la palabra del Eterno se va a cumplir. Ezequiel capítulos 38 y 39 mencionan la invasión final, porque es prácticamente ya detona la última guerra mundial. La invasión final, el propósito de Gog será destruir Israel. Y hoy mencionaba yo una razón que podría ser. Puede que sea esa, puede que no, pero tiene sentido. Y lo importante es que nosotros no estamos haciendo profecías de que somos Nostradamus, ¿no? Sino que estamos diciendo, ok, veamos los tiempos y si esto puede pasar, entonces cómo vamos a estar apercibidos respecto a interpretar esas señales y saber cuándo es que Yeshua se manifiesta y conocer los planes engañosos del anti-Mashiach cuando él se manifieste. Mientras tanto, todos aquellos que ignoran la escritura, que han creído en la teología del reemplazo, en el dispensacionalismo romano, en el arrebatamiento pretribulacional, van a ser sorprendidos, confundidos, porque nada de eso va a ocurrir de la forma en que ellos lo aprendieron, lo escucharon. Bíblicamente, escrituralmente, es contundente la información de que nosotros estaremos aquí viendo todas esas cosas. Pero esos días serán acortados por amor de los escogidos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días vendrá el Mesías. Pero algo clave, militarmente hablando, que podríamos ver como un evento que trae la venida del Mesías, es eso de Ezequiel 38 y 39, donde Rusia, Gog, aliado con, entre otras naciones, Persia, Irán, formarán sus ejércitos contra la nación de Israel. Hoy, el principal proveedor de Europa de gas es Rusia. El 40% de su gas lo traen de Rusia. Y ya hemos visto las sanciones internacionales. Si Rusia no provee gas para Europa, eso tiene que venir de algún otro lado. Y hace pocos años comenzó recién, un par de años, la explotación del campo del yacimiento de gas Leviatán en las costas mediterráneas de Israel, con reservas enormes, mayores que todos los otros campos, que son como 15 campos, yacimientos de gas que tenía anteriormente Israel. Con lo cual él comenzó una exportación de gas a los países del sur de Europa y tiene la capacidad de cubrir el espacio, la cuota que dejaría Rusia. Si usted es Vladimir Putin, con las características que ya estamos viendo de él, pierdes la principal fuente de ingresos de tu nación y esa cuota la toma Israel, ocupa tu lugar. ¿Cuál es tu actitud frente a Israel? Más allá de que Israel es aliado de la OTAN, es aliado de Estados Unidos, que ahorita son los enemigos acérrimos, más que nunca, de Rusia. Y si vemos a Irán, que ha estado históricamente, pero más en los últimos años, preparando siempre las armas nucleares, con los misiles preparados para dispararlos contra Israel, con declaraciones abiertas de querer borrarlo del mapa, y con una Rusia, quizás una China u otras naciones alineadas para destruir Israel. ¿Usted se imagina ese escenario? Un escenario que hace unos años quizás no era tan viable, factible que ocurriera, pero hoy, con los acontecimientos, se hace cada vez más posible. Oremos, no para que no pase, porque estaremos orando para que Yeshua no regrese. Amados, no oremos por la paz, oremos para que se haga la voluntad del Padre Todopoderoso. Cierro esta clase indicándoles, tienen que pasar las cosas en este orden. Tiene que haber un caos global, amenazas de una guerra mundial, tiene que haber una situación terrible que estamos ya en las puertas de que eso se está viendo. Entonces, tendrá que aparecer alguien que ponga orden, alguien que ofrezca un plan de paz global aceptado por todas las partes. Tiene que aparecer esa
alineación, ese tratado, esa unión de 10 naciones que den el respaldo en un nuevo orden mundial a un líder, el antimashiach, el anticristo. Y después de eso tienen que pasar los acontecimientos de la gran tribulación y entonces vendrá el Mesías. Estamos más cerca que nunca, no sabemos si son años, no sabemos, pero sí es cierto que si este año que viene, que empieza en abril, es un año de jubileo, lo pone todo mucho con más premura, con más posibilidades, porque implicaría que para el 2030, 2029 se cumpliría un siguiente año sabático. Y ese siguiente año sabático coincidiría con el año 2030, que serían 2000 años después del Mesías, el año 7000, el año sabático, el milenio. Padre, ayúdanos a discernir los tiempos, ayúdanos a seguir orando. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, aquí entre nosotros en la tierra. Orar que tu venida, Yeshua Mesías, sea pronto, Señor. El día de restauración, el día de reposo, el día de tu gloria en medio de tu pueblo y también el día de la venganza y de la ira sobre las naciones y sobre todos los que pisotearon tu Torá, tus instrucciones y todos los que han hecho inútil para ellos el sacrificio del Mashiach. Padre, ten misericordia, ayúdanos a caminar en tu verdad. Bendice a todo aquel que vea esta enseñanza, que la puedan compartir, Padre. Te damos gracias por tu fidelidad y te ruego, Padre, que extiendas tu rostro, que resplandezca tu favor, que guardes y bendigas a tu pueblo y que les concedas shalom. En Yeshua el Mesías oramos. Amén. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita para que cada vez que tenemos listo un curso, una palabra, pueda usted recibirla. Y muchas gracias por atender esta clase. Nos vemos en la siguiente. Shalom.